semana más nos encontramos en el despacho de Pedro Beltrán, en la Asociación Europea de Abogados, para abordar temas de actualidad. En este caso, uno que está aquí al lado de la esquina, que son las elecciones andaluzas de este domingo, de este 22 de marzo. Vamos a hablar directamente con Pedro, pero antes nos va a hacer una breve introducción Virginia Lloret. Hola, Virginia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco el motivo de este adelanto de las elecciones al Parlamento de Andalucía, este 2015, este año. Bueno, pues como sabemos, este domingo, el 22 de marzo, se va a celebrar las elecciones al Parlamento andaluz. La noticia se nos da el 27 de enero de este año, 2015. Como sabemos, estos comicios deberían haberse celebrado en 2016, pero finalmente la actual presidenta de la Junta decide celebrarlo este domingo. Los motivos que nos dan básicamente son la desconfianza política que hay hacia Izquierda Unida, es decir, en las anteriores elecciones de 2012 se forma un gobierno de coalición entre Izquierda Unida y PSOE. Pues bien, las últimas declaraciones de Izquierda Unida ponen de manifiesto esta tensión interna que hay entre PSOE e Izquierda Unida, ya que estos últimos decidieron someter a referéndum interno dentro del seno del partido político la continuidad o no en esa formación de gobierno. Además, a esto se le suma también la decisión del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que es de la formación de Izquierda Unida, de ir a los campamentos saharauis de Tinduf en contra de lo que quería Susana Díaz. Y bueno, también hay que tener en cuenta además que el hecho de que se adelanten las elecciones realmente beneficia al PSOE, ya que es una forma de asegurarse su continuidad en el gobierno de Andalucía, porque cada vez son más sonados partidos como Podemos o Ciudadanos y adelantarlo, digamos que evita que estos partidos durante este año cojan más fuerza todavía. Claro, porque son nuevos partidos. ¿Y quiénes son esos partidos que se presentan y los candidatos que se presentan para presidente, ¿no?, de la Junta? Bueno, habría que hablar principalmente de 5 partidos. El primero de ellos sería el PSOE, que como he dicho está liderado por Susana Díaz. Fue la primera mujer en ser presidenta de la Junta y bueno, durante su mandato, estos años, ha luchado contra la corrupción, sobre todo en una Andalucía muy marcada por el caso ERE. Y bueno, como ha dicho en varias entrevistas, su futuro está en Andalucía y por eso no quiere competir en las primarias para presidenta del gobierno. Respecto del PP, tenemos a José Manuel Moreno, que tiene el reto imposible de conseguir los mismos resultados que obtuvo Javier Arenas en las elecciones de 2012, ya que entonces se obtuvo 50 escaños y este año lo tiene bastante más difícil. Podríamos hablar de Izquierda Unida, que está liderado por Antonio Mailló. Y bueno, en este caso, Mailló lo que tiene es el reto del voto de retorno. Lo que quiero decir es conseguir que los antiguos electores que en su día pusieron Izquierda Unida en la papeleta no la cambien por nuevos partidos como Podemos. A Podemos, por otro lado, le pilló de sorpresa el adelanto de las elecciones y no tenían candidato. Y finalmente optaron por Teresa Rodríguez, que es natural de Cádiz y que forma parte del sector más crítico de Podemos. Además, en varias entrevistas ha afirmado que su única rival para ella es Susana Díaz. Y bueno, un poco la sorpresa de estas elecciones es Ciudadanos, que está representado por Juan Marín y que es además el político más nuevo, ya que empieza su carrera política en 2007 a partir de una huelga bastante conflictiva que hubo en su municipio de origen, Sanlúcar de Cádiz. Y bueno, en esta campaña electoral, pues él apuesta por la sensatez, el cambio político y la productividad de Andalucía. Tenemos partidos, tenemos candidatos, pero ¿qué nos dicen las encuestas? Porque se han hecho varios sondeos, ¿no?, de votaciones. Sí, bueno, pues a unos días de que se celebren finalmente estas elecciones, las encuestas, antes de hablar de las encuestas hay que tener en cuenta que la lógica nos dice que probablemente el PSOE va a seguir gobernando en Andalucía. Lo que pasa es que este año es bastante probable que a Susana Díaz no le quede otra que volver a pactar un gobierno de coalición o llegar a un acuerdo con un partido minorista. ¿Qué es lo que pasa? Que ha afirmado también en varias entrevistas que ni va a pactar con Podemos ni va a pactar con PP. Y ahí es lo que estaba diciendo antes, que el que entre Ciudadanos, lo que se espera es que finalmente se pacte con Ciudadanos, PSOE y Ciudadanos, exacto. Las encuestas, bueno, pues el Centro de Investigaciones Sociológicas, en las encuestas que se han publicado previamente a estas elecciones,
Parece ser que PSOE obtendría unos 44 escaños, que son 10 por encima de los que obtendría el PP y 11 por debajo de los que necesita para la mayoría absoluta. Además, obtendría 3 escaños menos que obtuvo en 2012 y se aprovecharía del hundimiento del PP, que bajaría de 50 a 34 escaños en este 2015. Podemos tendría entre 21 y 22, Ciudadanos unos 5 y también bajaría muchísimo Izquierda Unida, que pasaría de tener 12 a unos 5. Pero bueno, todavía está todo en el aire. Todavía queda por verlo, sí. Y además en nada. Sí. ¿Y qué podemos decir sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía? Bueno, pues el Estatuto de Autonomía de Andalucía es básicamente la norma institucional de la comunidad andaluza. En él se establece no solamente el himno, la bandera, el reparto de territorio, sino que también se habla de las competencias y del sistema institucional. Respecto de las competencias, hay que decir que Andalucía tiene atribuido el máximo nivel competencial que le podía otorgar la Constitución, y además desde el principio, desde que se crea el Estatuto de Autonomía. Pues bueno, tiene atribuido competencias en cultura, en deporte, sanidad, educación y un largo etcétera. Respecto del sistema institucional, se basa en el modelo constitucional de sistema parlamentario de gobierno, es decir, hay un parlamento que elige y destituye al presidente del gobierno. Y bueno, ya para finalizar, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el máximo exponente en lo que a organización judicial se refiere. Pues muchas gracias por tu aportación, Virginia. Pasamos entonces ya a la segunda parte del programa con Pedro Beltrán. Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir a nuestro despacho. A ti, a ti. Bueno, antes que nada, como siempre, nos has preparado algo aquí detrás en relación con el tema, en este caso en el de hoy, las elecciones andaluzas. Cuéntanos. Sí, el despliegue de hoy es de Andalucía. No vamos a poner fotos de los candidatos, sino que nos referimos un poco en el despliegue a lo que es la historia de Andalucía, que es muchísimo más larga que lo que significan, desde luego, las elecciones que se celebran este domingo. Tenemos presidiendo el programa un libro sobre la España árabe, con una preciosa foto de la mezquita de Córdoba, porque debemos recordar que Andalucía fue parte de Al-Ándalus, del Imperio árabe, durante muchísimos años, hasta la caída, por último, de Granada en 1492. Por tanto, una parte esencial de la historia de Andalucía, dominada durante 7 siglos, es la conquista árabe de España. Tenemos un libro sobre el Islam, por lo mismo, porque es poco sabido que los grandes tesoros del Islam realmente donde están es en España, la mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Por lo tanto, muy apropiado un libro sobre el Islam. Y en una óptica completamente diferente a la árabe está la relación que tiene Sevilla, la capital de Andalucía, con la ópera, porque tampoco es muy sabido que Sevilla es la ciudad del mundo, de todo el mundo entero, y ha sido fuente inspiradora de mayor número de óperas y de las óperas de mayor calidad. Y en este sentido tenemos varias óperas inspiradas en Sevilla. Tenemos Mozart, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, sobre el mito del conquistador Don Juan, también en Sevilla. Poco sabido que la gran ópera de Beethoven, y única porque no escribió más óperas, Fidelio, es también de temática sevillana, precisamente una ópera sobre un tema político. Siempre aprendemos contigo. Gracias. La fuerza del destino de Verdi también es un tema completamente sevillano, y seguimos con más óperas, porque tenemos una de las mejores óperas de la historia rusa, de la ópera rusa, y una maravillosa ópera cómica que se llama Las bodas en un monasterio, y también tiene lugar en Sevilla, es un monasterio de Sevilla. Tenemos Carmen, la famosísima Carmen de Bizet, esta sí que es universalmente conocida, que por supuesto se desarrolla en Sevilla, y la mejor ópera española de la historia es de Roberto Gerard, compositor no demasiado conocido. Curiosamente la escribió en inglés, no en español, y esta ópera también se desarrolla en Sevilla, La dueña, que es sobre el mismo tema que Las bodas en un monasterio. Y presidiendo como ópera central no podía ser otra que El barbero de Sevilla, El barbero de Sevilla de Rossini. Ahí sí que el título nos dice desde luego que es en Sevilla. Barbero de Sevilla, que curiosamente tiene la misma historia, los mismos protagonistas que Las bodas de Fígaro de Mozart. Y en el centro, Don Giovanni de Mozart es una película de ópera, es una de las películas más espléndidas que se han hecho sobre ópera, que se dio en los cines también. Carmen de Bizet, de nuevo también en película, y de nuevo en el centro, El barbero de Sevilla de Rossini. Siguiendo tenemos a García Lorca, preciosa serie de la televisión española sobre García Lorca.
Una obra sinfónica, porque Sevilla no es solo fuente de inspiración de obras musicales operísticas, sino también de partituras sinfónicas y muy concretamente del Don Juan de Richard Strauss, una de las mejores obras sinfónicas de la historia, que tiene también un tema sevillano. Y en el otro lado tenemos una serie sobre Mariana Pineda, también de la televisión española. La televisión española ha hecho magníficas series históricas, mucho más que en otros países. Requiem por Granada, sobre la conquista de Granada, un libro sobre la Alhambra y un libro sobre Andalucía. Realmente el despliegue nos muestra la riqueza de la cultura andaluza. Arte, cultura, música, sí. La belleza andaluza, sí, por así decirlo. Así es, como fuente de inspiración, porque Andalucía es muy distinto que el resto de las regiones de España y que el resto de Europa también tiene una tradición histórica completamente diferente, porque la presencia árabe ha sido determinante en este sentido. La verdad que sí, para toda España. Bueno, vamos directamente ya de lleno con el tema de hoy. ¿A qué atribuyes tú a que se anticipen las elecciones en Andalucía? A un capricho personal, sí. Podemos quitarle la palabra capricho quizás, a la ambición de Susana Díaz, exclusivamente al hecho, primero, de que está embarazada, y que su hijo nacerá en julio y convoca las elecciones en un momento en el que el embarazo pues no está suficientemente adelantado. ¿Tú crees? Sí, y desde luego obedece a su deseo de situarse como referencia en el PSOE, como líder del PSOE a nivel nacional, aunque ella diga que no, pero no tiene otra explicación posible porque no es un adelanto en absoluto razonable, no tiene ninguna lógica este adelanto desde el punto de vista de los resultados. Ella dice que quiere adelantar las elecciones para crear más estabilidad, porque no tiene un gobierno estable, pero eso no es verdad, porque ella estaba gobernando con Izquierda Unida. Es cierto, como ha dicho mi compañera Virginia antes, que Izquierda Unida planteaba quizás la posibilidad de un referéndum interno en junio para ver si seguían o no con la coalición. Bueno, pues en todo caso que se hubiera esperado al referéndum interno de junio, que hubiera esperado a que Izquierda Unida hubiera dicho no, ya no queremos seguir con la coalición y entonces convocar las elecciones. Pero ahora convocarlas anticipadamente, si está clarísimo que no va a sacar más escaños de los que tenía. Si tenía inestabilidad, va a tener ahora todavía más inestabilidad. Entre otras cosas porque nadie va a querer coaligarse con ella, porque el que se coaligue con ella da una referencia de lo que va a pasar después, en las autonómicas, en las municipales y en las generales. Si Ciudadanos, coalición, ahora se habla de la posible coalición PSOE-Ciudadanos, si Ciudadanos opta por eso, se está quemando porque está dando claramente que va a ir con el PSOE y no van a querer. Izquierda Unida no va a tener suficientes votos. En definitiva, la coalición que tenía va a sacar menos votos que los que tenía antes. Creo que se ha equivocado claramente convocando y la única explicación es esa, decir, mira, yo tengo más votos que vosotros. Vosotros, referido no a los otros partidos, sino en clave puramente política de ambición interna, porque está claro que su relación con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es pésima. Y Pedro Sánchez apenas ha estado en la campaña, ha aparecido en 2 mítines, completamente inusual para un gran líder político del segundo, supuestamente segundo partido del país, o el que era hasta hace unos meses segundo partido del país. Ella las convoca con la ambición de ganar, de demostrar lo lista que es, que puede más que los demás. Y como dice Virginia, ¿se puede deber también a que aparecen nuevos partidos políticos, como por ejemplo Podemos, o no? Bien, pero creo que también hay... El domingo lo dirán los resultados, pero creo que también ahí se equivoca porque debería haber esperado, todavía le quedaba un año de margen, y lo que podía haber esperado es a que esos nuevos partidos políticos se quemaran o se pronunciaran ya sobre sus coaliciones, lo cual les quema. En estos momentos todos los partidos políticos en España están diciendo que no se van a coaligar con nadie, y eso es técnicamente imposible, porque no va a haber una mayoría, ni en Andalucía, ni las autonómicas, ni las municipales, ni en general. Es imposible hoy que ya otro partido pueda reeditar una mayoría absoluta. Si Susana Díaz hubiera esperado a un año que tenía de tiempo, que pasaran las municipales, las autonómicas e incluso las generales, esos partidos se hubieran tenido que pronunciar. Podemos ya tenía que haberse pronunciado con quién va, Ciudadanos también con quién va. El propio PSOE podía haber perdido más escaños en otras circunscripciones, en otras comunidades autónomas, en otros municipios, bien, pero ello hubiera podido reforzar a Susana Díaz, porque entonces podría decir, mira, nosotros ahora, ¿veis qué inestable está todo el mapa político en España? ¿Veis que no ha podido haber coaliciones en la comunidad autónoma valenciana, en Madrid, en ninguna otra?
Nosotros somos la fuente de estabilidad, nosotros sí que podemos ganar las elecciones y sacar una mayoría. Yo creo que no ha sido una decisión acertada y desde luego veremos lo que dicen las urnas el domingo, pero todas las encuestas dicen que pierde, que saca menos que los que tenía. Uno no convoca elecciones para perder. Que saca menos, pero que va a ser claro ganador, porque la balanza se va a izquierdas directamente, bueno, según las encuestas. Claro ganador, la palabra clara ganador y que se va a izquierdas, ¿y con quién se coaliga? Con Izquierda Unida. El problema es que no tiene suficientes... Si el motivo de convocar las elecciones era que no había estabilidad gubernamental, va a tener ahora todavía más inestabilidad, simplemente porque antes tenía una coalición con Izquierda Unida y ahora tiene muchos más partidos. Mucho más complejo, el panorama político es muchísimo más complejo. ¿Se coaliga con Ciudadanos? Bien, se habla de posible coalición. Izquierda Unida no le suma, ya PSOE e Izquierda Unida ya no suman suficiente para llegar. Con Podemos, fuerza completamente imprevisible, no se sabe lo que pueden hacer, le van a pedir mucho más que Izquierda Unida, se van a acabar peleando en 6 meses y en definitiva sí que va a crear inestabilidad. A ella en su imagen personal sí que le va bien, porque dirá, mira, yo he sacado mucho más votos que tú, referido a Pedro Sánchez. Yo he sacado mucho más votos aquí en Andalucía que los que has sacado tú en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en todo el resto de comunidades autónomas, por no hablar del desastre del PSOE en Cataluña que se hunde en septiembre en todas las encuestas. Esa es la única clave y la única explicación razonable que nos lleva, porque lo de la estabilidad no se lo cree nadie. Y además ella tiene apoyos internos muy fuertes. Los expresidentes del gobierno del PSOE están con ella, Rodríguez Zapatero claramente con ella, Felipe González también, y mucha gente en el PSOE considera, con gran acierto, desde luego, que no vale Pedro Sánchez como líder, que no es una persona que tenga carisma ni medios de expresión brillantes, que convenza, que entusiasme, que sea un líder, que tenga una gran preparación, no tiene ninguna cualidad específica que desde luego le haga un líder, es un diputado normal. No es más que eso. Y ella lo que trata es de decir bien. En mi opinión tampoco. En mi opinión tampoco. Desde luego, en mi opinión, un líder era Felipe González y Rodríguez Zapatero menos, pero más que estos, desde luego. Estamos cada vez el PSOE. Yo no comprendo, no alcanzo a entender cómo es posible que no tenga mejores candidatos. Porque incluso hacen bueno a Rajoy, que le falta también carisma y le faltan medios de expresión y está constantemente cuando habla con los ES y ese rictus tan serio, pero es que comparado con Pedro Sánchez hasta queda mejor. ¿Y cuáles crees que van a ser los resultados entonces? ¿Crees que va a ganar El mapa PSOE? estará muy fragmentado, lo que pasa es que esto sí que es un sondeo de verdad, porque hasta ahora se hablan de encuestas, las encuestas tienen un número muy fragmentario, preguntan a 1000 personas, 600, 2000... Pero hay que confiar en las encuestas, nos podemos dejar guiar por ellas. Es una orientación, pero esto ya no es una encuesta, porque esto ya es una votación real. Vamos a ver cuánto voto oculto tiene el PP. De todas maneras, el resultado de Andalucía no es exactamente traspolable al resto de España. Primero porque Susana Díaz está en Andalucía, no está en el resto, y es una candidata muy conocida. Si tú preguntas a los telespectadores hoy quiénes son los candidatos que se presentan en Andalucía, desde luego aquí, en Alicante, yo creo que la gente dirá Susana Díaz y veo bastante difícil que sean capaces de retener alguno de los demás nombres que no son nada conocidos. Incluso el candidato del PP tiene un nivel de conocimiento en Andalucía, no en Alicante, del 65% de conocimiento, me refiero a personas que lo conocen, y eso que se han hecho debates electorales por televisión, en Canal Sur. Bien, el resultado muy difícil de pronosticar en cualquier caso, pero sin duda con una gran diversidad. Hay partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos sí que es completamente nuevo, porque el número de votos que tenía era muy reducido. Ha machacado completamente a UPyD, que ya se puede estar arrepintiendo Rosa Díaz de la tontería que hizo de no coaligarse con ellos, porque UPyD en las encuestas ni siquiera aparece en el Parlamento andaluz con representación parlamentaria, queda fuera. Hay otras 5 fuerzas, y Podemos sí que es una completa incógnita, porque como van variando de programa según les interesa o según sopla el viento, pues no se sabe tampoco muy bien qué es lo que va a resultar. Pero lo que es cierto es que todas las encuestas a nivel nacional daban a Podemos menos de lo que dan en el resto del territorio, que el PSOE tiene carisma con Susana Díaz en Andalucía y no lo tiene con Pedro Sánchez en el resto del territorio nacional. Entonces habrá que ver todas estas variables, cómo se perfilan. El resultado es muy importante, y más que el resultado, el post-resultado, del cual hablaremos la semana que viene, porque haremos un programa especial sobre el resultado de las elecciones andaluzas. El postresultado en el sentido de
cómo se coaligan ahora los partidos, qué coaliciones se hacen. ¿Y eso puede dar pistas para lo que puede pasar luego aquí? Sin duda, pero es que a la vez los partidos tampoco van a querer definirse claramente, porque si se definen se queman con una parte del electorado. Si Ciudadanos se coaliga con el PSOE, ese electorado conservador que se le ha ido del PP, porque Ciudadanos tiene mucho voto del PP. Ciudadanos, el propio Albert Rivera dijo que él era votante antes del PP, antes de hacer Ciudadanos, que él apoyaba al PP. Bien, está claro que refleja su posición política. Eso no lo diría nunca Pablo Iglesias de Podemos, nunca diría que él era votante del PP. Bien, ahora se habla de como más posible coalición PSOE-Ciudadanos, y Ciudadanos va a perder una gran parte de esos votos del PP si apoya al PSOE. Resultado, en mi opinión, al final nadie va a apoyar a nadie. Va a haber un gobierno en minoría con apoyos puntuales para determinadas leyes y necesitarán desde luego un apoyo de alguien para aprobar los presupuestos, pero el gobierno será minoría porque nadie querrá quemarse antes de las municipales, por este absoluto caos electoral que hemos creado, que no tiene defensa alguna. Las elecciones autonómicas deberían ser todas a la vez, todas juntas de todas las comunidades autónomas, y no hacer como en España. Vamos a tener elecciones en Andalucía, luego autonómicas y municipales en mayo, después vamos a tener elecciones en septiembre en Cataluña, encima con la posibilidad de un programa de independencia, y luego generales en España en noviembre. No, eso no se puede. ¿Qué sentido tiene esto? Bien, el sentido es el exceso de competencias que se le dio a Andalucía y una gravísima paradoja que el Partido Popular impugne con tanta virulencia el Estatuto de Autonomía de Cataluña, con las nefastas consecuencias que esa impugnación ante el Tribunal Constitucional tiene, cuando resulta que el de Autonomía de Andalucía tiene las mismas cláusulas que el de Cataluña y el mismo nivel, y ese no lo impugnan. Entonces el sentido que tiene es que, en mi opinión, no debería estar permitido que los parlamentos regionales se disolvieran y se convocaran, sino que, como he dicho antes, todas las elecciones fueran en la misma fecha, autonómicas y municipales, con lo cual tuviéramos en España 2 convocatorias cada 4 años, una para autonómicas y municipales, todas juntas, y después una para las elecciones generales. Antes nos decías, ahora sales a la calle, preguntas por Susana Díaz y nadie sabe quién es. No, Susana Díaz pienso que sí. He dicho más bien que no saben quién es los demás candidatos que se presentan a las elecciones. No, digo aquí en la calle. Realmente la gente Susana Díaz un que poco conoce... más. Yo creo que Susana Díaz un poco más, pero desde luego estoy seguro que los candidatos del PP, de Izquierda Unida o de Podemos aquí no los conocen, ¿no? Por eso, pero ¿tú crees realmente que la gente conoce la política, se interesa por ella? Porque dicen que ahora con la crisis financiera y política se interesan más, pero ¿tú crees realmente eso? Yo creo que la gente se interesa por la política, y si no se interesara se debería interesar, porque existe la posibilidad en este país, que vivimos en democracia, de elegir a quienes queremos que nos gobiernen, y no es anécdota quien nos gobierne, sí que importa y mucho. Y la indiferencia hacia la política es precisamente lo que ha dado lugar a tanta corrupción y a tanto mal gobierno. Los ciudadanos deberían votar en cualquiera de las opciones que se les plantean, las que les parezca más razonable, pero desde luego deberían participar e interesarse. Y estamos ante un año político en España completamente apasionante. Es un año esencial para el devenir de nuestro país, y no es lo mismo que nos gobierne el Partido Popular que pase a gobernar Podemos. Pues no es igual, los resultados para la vida práctica de los ciudadanos no serán los mismos. Tanto los ciudadanos sí, que si nos interesan es legítimo también, por supuesto, no interesarse, es legítimo no votar. En España el voto no es obligatorio, hay otros países en el que el voto sí que es obligatorio y estás obligado a ir a votar, aquí no. Bien, cada uno puede no votar, puede votar en blanco, puede abstenerse en definitiva, o puede elegir a cualquiera de las opciones y puede interesarse o no, puede escuchar este programa o decir, oh, qué aburrido, están hablando de política, no me interesan las elecciones de Andalucía. El problema es que no estamos eligiendo solo un parlamento para Andalucía, estamos eligiendo un sondeo de verdad que afecta a toda España, y estamos eligiendo lo que puede ser el resto para de lo que devenga nuestro año electoral tan apasionante que tenemos hoy. Sí, que va más allá, vamos. ¿Y de los imputados en las listas, qué opinas? Los imputados en las listas me parece un gravísimo error. La flexibilidad de Felipe González con sus últimas declaraciones, y es un político que admiro mucho, tanto a él como a Adolfo Suárez, su flexibilidad diciendo que sí que se deberían admitir imputados en las listas me parece completamente equivocada, y creo que el PSOE también ha actuado fatal con el tema de Chaves y Griñán, porque les debería haber dejado claramente fuera, y más con el año electoral que tenemos y con las elecciones en Andalucía. Son expresidentes de la Junta de Andalucía, han sido imputados por el Tribunal Supremo y por tanto deberían haber cesado completamente en sus cargos. No hacerlo así es absurdo y es aferrarse a privilegios. En definitiva,
Si un político es imputado, debe dimitir. Si después resulta absuelto, pues que vuelva. Nadie es imprescindible, ni en la política ni en nada en la vida nadie es imprescindible. Todos somos sustituibles y es una pequeña lección de modestia que deberíamos aprender. En definitiva, Griñán y Chaves deben dimitir y lo mismo deben hacer también los demás. No es tampoco el candidato del Partido Popular dice, no, yo no tengo imputados por corrupción. No, perdone, usted no debería tener imputados por nada, absolutamente por nada. Y eso sería un primer paso para dar limpieza. Afortunadamente, Ciudadanos sí que está completamente en esa línea, tanto Ciudadanos como Podemos, y dicen, no, imputados de ninguna manera y no nos coaligaremos con ningún partido que los tenga o que los presente. Bueno, podríamos seguir hablando, pero ya se nos acaba el tiempo. Si nos quieres dejar con algún titular para acabar el programa. El titular es que las elecciones son apasionantes, que veremos lo que ocurre el domingo y lo que ocurre después del domingo, y que esperemos que participen los ciudadanos y, desde luego, corrigiendo lo que has dicho tú antes, que los ciudadanos espero que se interesen por la política y por lo que les importa, que es decisivo lo que pueda pasar este año en este país para ver nuestra evolución después. Pues muchas gracias por invitaros una vez más a tu despacho y nos vemos la semana que viene entonces con los resultados. Gracias a ti por venir, gracias a Información TV también, muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben, nos vemos entonces la semana que viene aquí en otro programa más de Pedro Beltrán Abogados Informa. Muchas gracias por estar ahí y hasta entonces.